Buenos días, hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a seguir con el tema de la situación en Colombia, en el hermano pueblo colombiano. Y para ello estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a Mauricio Torres, médico de profesión, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Medicina, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y del Movimiento Salud de los Pueblos. Tiene una maestría en Ciencia Política y un doctorado en Salud Pública. Mauricio, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Interesados en conocer la situación que están viviendo Colombia en las últimas semanas, una situación terrible, por cierto, con una serie de asesinatos a jóvenes manifestantes, la represión, la violación a los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión. Tú estás en Bogotá, Mauricio. ¿Cómo Así es. está allá la situación? Buenos días. Bueno, buenos días, Jaime. Un saludo cordial a ti, a toda la audiencia, al querido pueblo cuencano. Muchas gracias por tu invitación para conversar de la situación de Colombia, muy importante. Y hoy estamos en la tercera semana de lo que hemos denominado el paro nacional, un paro que se ha sostenido pues por más de 15 días y que hoy tiene un tercer momento de llamado a una amplia movilización. Hoy va a ser un día muy especial porque nuevamente el Comando Nacional de Paro ha llamado a una amplia movilización ligado a dos hechos claves. Uno, a la negociación que ha entablado el Comando Nacional de Paro con el Gobierno Nacional. ¿No se escucha bien, Mauricio? Ya, eh, te decía que hoy es una tercera gran jornada mm, llamada por el Comando Nacional de Paro, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el plano de la negociación del Comando Nacional de Paro con el Gobierno Nacional y que tiene un matiz muy especial y preocupante por el pronunciamiento que ayer hizo el presidente Duque de ordenar el levantamiento de los cortes de carretera, de los bloqueos. Entonces, realmente la decisión de Duque en el marco de un proceso de diálogo y negociación no se entiende muy bien porque prácticamente le ordena a las fuerzas policiales a que levanten los bloqueos a la fuerza, intensificando la respuesta represiva que ha sido característica en estas 3 semanas de movilización y que desafortunadamente han generado la muerte de más de 40 personas Bueno, asesinadas, se habla, se principalmente habla, jóvenes. se habla, Mauricio, extraoficialmente de más de 40 colombianos muertos, pero la cifra puede ser mucho mayor. Sí, aunque aquí tenemos un conjunto de organizaciones de derechos humanos que han venido registrando los casos, al menos 3 organizaciones, y de las cifras que se hablan son de entre 43, 47 muertos, pues registrados con nombre propio. El asunto es que se hablan de más de 300 desaparecidos, 300, y más de 300 300, desaparecidos. y es No, posible que sean. no se conoce cuál es su fin. Exactamente. Y es muy Ahora, probable que los muchos de heridos son por ellos cientos. hayan sido asesinados, ¿no? Los heridos son por cientos, Mauricio. Sí, o sea, no, los registros son de más de 1.000 heridos y hay 36 personas que han perdido un ojo con esta práctica policial extendida en la región, ¿no? Que fue implementada en Chile inicialmente y que hoy se reproduce en Colombia y que ha llevado a la pérdida en 36 personas de una vista, de uno de Lo sus que ojos, pasó, por una Mauricio, explosión. lo que pasó, Mauricio, en nuestro país en octubre del año pasado fue una situación
terrible, el octubre negro. Se Exacto. quemaron edificios públicos, hubo una protesta generalizada, sobre todo en la capital de la República, y ya sabemos los resultados. Así es, Jaime. Hoy yo digo que Colombia tiene la batuta, tiene la posta de lo que significan los procesos de lucha y resistencia social en el continente, que vienen de una ola importante, ¿cierto? Eh, Iniciada en Chile y que luego pues pasó a Ecuador, ¿cierto? Ha hecho presencia en Perú y Bolivia y hoy pues está presente en Colombia. Digamos que eso es bueno verlo como una expresión del pueblo latinoamericano, de sus luchas y de sus resistencias sociales que hoy está pues intensamente dada en Colombia. Una auténtica expresión de lucha de los pueblos latinoamericanos frente a gobiernos que se dedican a la explotación, a crear más miseria, a entregar los recursos naturales. Así es, Jaime. Esa es la explicación de base, ¿cierto? Que genera estos procesos de lucha y movilización social, ¿no? El enorme empobrecimiento a que están sometidos nuestros pueblos, unas élites que no están dispuestas a ceder en nada, ¿cierto? Y que por el contrario generan estructuras militares para defender sus intereses. Mauricio, estas manifestaciones en todo el país, a lo largo y ancho del país colombiano, se iniciaron cuando Duque anunció la famosa, la tristemente célebre reforma tributaria. Allí estalló el conflicto social. Exacto, Jaime, pero lo que hay que decir es que este proceso en Colombia es un continuum iniciado a finales del 2019 en lo que denominamos 21N con el paro nacional. A finales del 2019 en Colombia hubo una gran movilización social, también muy sostenida, en contra de lo que denominamos el paquetazo de Duque. En ese momento, las diversas expresiones sociales eh, nos movilizamos en contra de ese paquetazo que tenía diversas medidas en términos de reformas laborales, pensionales, fiscales, y lo que se da hoy en el 2021 es un continuum de esa lucha y esa movilización, solo que, como tú dices, Jaime, con un detonante que provocó la presentación del proyecto de reforma tributaria, que como siempre ha ocurrido, son reformas tributarias que le quitan a la gente pobre y a la clase media y dejan intacto a la clase alta. Eso, por supuesto, fue un enorme detonante en medio de una profunda crisis social, económica y sanitaria ahondada por la pandemia. En Colombia, Entonces, fue la gota que rebosó el vaso sin lugar a dudas, pero no es la única causa que explica la enorme movilización social, porque aquí hay unas causas de base históricas, estructurales, que explican por qué el pueblo colombiano y en particular la juventud se viene expresando de esta manera. la juventud que no da marcha atrás, Mauricio, no da marcha atrás. Sigue. Exactamente, hay una convicción muy fuerte que es una expresión pues muy dura en el sentido en que prácticamente hoy los jóvenes de los sectores populares se encuentran en un escenario de no futuro y más o menos su interpretación es que ya no tienen nada que perder y están dispuestos a sostener esta movilización y esta resistencia hasta que efectivamente obtengan algo realmente. Es tal el nivel de desespero y de desesperanza que los jóvenes han decidido volcarse a las calles en una protesta muy fuerte, sostenida, incluso con el riesgo de perder sus vidas, como ha venido ocurriendo, pero con una decisión de fondo de que ya es hora de que las cosas cambien. A esta lucha se han sumado muchos sectores sociales de Colombia, especialmente las madres que han salido a defender a sus hijos.
Así es, se ven diversas expresiones, ¿no? de la movilización social. Una de ellas, la de las madres, son desafortunadamente muchas madres las que han perdido sus hijos ahora y antes, ¿cierto? Por la enorme represión policial, en particular por una fuerza especial que existe acá en Colombia que se llama el SMAT, que es una fuerza Están policial violando y se están violando también los derechos humanos, Mauricio, permanentemente, permanentemente, todos los días. permanente, permanentemente de diversas maneras, con una fuerte represión, detenciones arbitrarias, la gente paliada por estas fuerzas policiales, la gente herida con instrumentos utilizados por esta fuerza policial y muchas personas asesinadas por uso de armas de fuego utilizadas por fuerzas parapoliciales, que esa es una cosa que nos preocupa enormemente, y es que no es solamente la fuerza represiva policial y a través del SMAT, sino que hay una fuerza parapolicial protegida por la fuerza policiva que ha utilizado armas de fuego y ha sido la responsable de la mayoría de asesinatos de los protestantes en esta ocasión. Una fuerza parapolicial que tiene la bendición y el visto bueno de Duque. De seguro, Mm. ustedes saben que la historia de Colombia desde hace varias décadas está atravesada por una estructura paramilitar agenciada por el propio Estado y que aquí nosotros incluso caracterizamos el Estado como un Estado narco parapolítico, ¿no? Paramilitar, porque es el Estado el que agenció toda esta estructura militar en cabeza del señor Álvaro Uribe. ¿Qué significó para la juventud, especialmente para el pueblo colombiano, el asesinato del joven Lucas Vila? Sí, yo creo que mucho dolor, porque hay unas muertes simbólicas en estas protestas. En el 2019, a finales del 2019, como te digo, que es un continuum, hubo el asesinato del estudiante Dylan a manos del SMAT aquí en la ciudad de Bogotá, que se convirtió en un símbolo, un chico de 18 años, y hoy su madre sale permanentemente a las marchas, a las protestas con sus fotos, ¿cierto? Y demandando justicia frente al asesinato de su hijo. Y en esta ocasión está este asesinato vil de Lucas, un joven profundamente alegre, que animaba las protestas y las movilizaciones sociales y que generaba y que hacía un proceso de formación político con la ciudad. Y de manera pacífica, además, Mauricio. Absolutamente, absolutamente, pero su asesinato fue completamente selectivo. Es decir, fueron a donde él estaba, en la Fue, concentración que él estaba, fue objetivo. exactamente, y unas fuerzas parapoliciales precisamente le propinaron 8 tiros a él y también hirieron a otras dos personas que estaban en esa concentración esa noche en la ciudad de Pereira y desafortunadamente Lucas murió. Entonces, digamos que se convierte en un símbolo de lo que es hoy la movilización juvenil, con toda su alegría, con toda su esperanza, con toda su innovación, con todo su entusiasmo, que se enfrenta pues a un Estado profundamente represivo que está dispuesto pues a asesinar a sus propios jóvenes. Ahora, los artistas también se han hecho presentes, ¿no? Con sus cánticos, con sus manifestaciones, utilizando sus instrumentos musicales, creando canciones de lucha, de protesta y en contra, lógicamente, del mandatario colombiano. Así es, Jaime, estas movilizaciones realmente son una gran fiesta, un gran carnaval de la sociedad, donde expresamos nuestras opiniones de diversas maneras, ¿sí? A través de expresiones culturales, a través de pancartas, a través de eslogan, a través de cánticos, y nos sentimos realmente unidos, ¿no? Es una fuerza colectiva esperanzadora inmensa, donde estar presente en esas movilizaciones te llena de esperanza,
entiendes que haces parte de una sociedad que quiere un cambio profundo, que quiere realmente una paz con justicia social, y ahí nos hermanamos. Digamos que es el centro, el epicentro de las movilizaciones. Digamos, no es una expresión de carácter violento el que guía las movilizaciones y las protestas. Es una expresión y una demanda de la sociedad que reclama cambios de fondo estructurales para construir una nación distinta, que es posible desde luego, ¿cierto? Las expresiones de violencia, pues sin duda también son formas en que sectores de la sociedad se expresan, ¿cierto? Porque la violencia es constante y es permanente. Eh, los jóvenes reciben cotidianamente la represión de las fuerzas policiales en sus barrios, la discriminación, la segregación, y eso acumula sin duda. Y entonces en las movilizaciones pues hay esa rabia expresada en violencia, ¿cierto? Que muchas veces es contra símbolos del poder, que eso no se dice, ¿no? Es romper las ventanas de un banco que le ha robado los ahorros a la gente, que le ha robado, lo ha despojado de sus casas. Es el incendio de un CAI, que es donde está la policía, esa policía que cotidianamente lo reprime. Y eso, digamos que tiene una explicación sociológica. Pero también hay que decir que es otro fenómeno muy presente acá, que las fuerzas parapoliciales también generan ese tipo de violencia precisamente para desestructurar la movilización. Y eso está evidenciado claramente cómo policías vestidos de civil han hecho esas acciones de destrucción, por ejemplo, de transporte público, de destrucción de instituciones públicas para justificar la represión policial y para generar un caos que lleve a la desmovilización social. Nos preocupa, Mauricio, ver que el gobierno tiene mucho dinero para la compra de armamento para reprimir tanques de guerra en las calles de Colombia, pero no tiene dinero para atender las necesidades del pueblo colombiano. Así es, Jaime. Estos gobiernos se caracterizan por un uso indebido de los recursos públicos, ¿cierto? Por un lado, pues unos altos niveles de corrupción que depredan los recursos públicos, y por otro lado, por darle prioridad al uso de esos recursos públicos en cosas que no son sustanciales, como en este caso, derivados hacia las fuerzas militares, ¿no? Entonces, ese fue un argumento que desde la sociedad se planteó para estar en contra de esa reforma tributaria. No tenía sentido una reforma tributaria para luego disponer de esos recursos para la compra de 14 aviones de guerra, que podían llevarse más del 50% de los recursos captados por esa reforma tributaria. Entonces, realmente estos países tienen recursos suficientes que podrían destinarse en política social para atender los principales problemas sociales del pueblo, pero pues sabemos que las decisiones que toman siempre van orientadas a fortalecer el pie militar para poder defender los intereses particulares de los intereses económicos de las élites. Por eso creemos que esa reforma tributaria no tenía sentido, que en el país se pueden reorientar los recursos, destinarlos mejor, y además que necesitamos de base una reforma tributaria de carácter progresiva. Es decir, que efectivamente los que más tienen paguen más impuestos y los que más necesitan reciban más. Si eso fuera así, los grandes empresarios y las grandes multinacionales pagarían impuestos y tendríamos recursos públicos suficientes para atender las necesidades y para tener una sociedad con Ya una hasta bienestar. sobraría, posiblemente. Exactamente, muy posiblemente, exactamente. Entonces, es decir, sin duda, esta movilización tumba la reforma tributaria, es un triunfo de la movilización social, pero no para ahí porque esa no era la única demanda. Hoy demandamos una
reforma tributaria progresista, efectivamente, que quienes tienen paguen, ¿cierto? Para que haya una redistribución de la riqueza. Hoy estamos demandando que también se caiga un proyecto de ley que reforma el sistema de salud, que lo privatiza y lo mercantiliza más, pero no nos quedamos solamente ahí, creemos que hay que hacer una transformación de fondo estructural del sistema de salud para despojarlo de la acumulación de capital, para que sea un sistema que efectivamente sea garante del derecho a la salud, pero también demandamos que se cumplan los acuerdos de paz de La Habana, que de cumplirse tendrían que generar un conjunto de transformaciones estructurales y que básicamente atiendan las necesidades del campo, de la población rural, que es la base explicativa de la guerra en nuestro país por más de 60 años. Y el tema de la educación en Colombia, Mauricio, también está sufriendo la arremetida de este gobierno de extrema derecha. Así es, lo que pasa es que en el marco de las reformas neoliberales, digamos, la salud en Colombia avanzó en un proceso de mercantilización muy fuerte y la educación superior ha venido entrando en esa misma lógica. Es un desfinanciamiento público de la educación superior para pasarla a concentrar simplemente en unos subsidios focalizados y que el resto de la población tenga que pagar la educación superior. La demanda hoy, por supuesto, es que haya una educación superior gratuita y universal y la presión de esta movilización ha hecho que el gobierno de Duque salga a decir que para el próximo semestre va a generar matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 en la educación superior, pero nos parece que eso no tiene razón de ser, porque lo que se demanda, por un lado, es que los jóvenes tengan acceso a educación. Es decir, hoy el grueso de los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 no han podido terminar ni siquiera su secundario. Y por lo tanto, resulta eh, vacío esa respuesta del gobierno Duque. Entonces, digamos, la demanda hoy de los jóvenes en esta movilización es que efectivamente haya una educación pública, universal y gratuita para todos los niveles educativos, ¿cierto? Y que se rompa con esta idea de los subsidios que viene desarrollando Lo que ha el hecho, gobierno. lo que ha hecho el gobierno de Duque es anunciar, de lo que hemos visto en los medios de comunicación, anunciar medidas paliativas para la educación. Sí, así es. Lo que pasa es que como todo gobierno frente a una movilización tan fuerte, pues lo que trata es de generar unas respuestas paliativas para generar la desmovilización. Pero yo creo que hoy Duque se encuentra con un contexto distinto, donde la gente tiene la claridad de que no está dispuesta a recibir esos mínimos, esas boronas, y va por algo de fondo profundo que efectivamente permita cambiar el curso de esta sociedad. Mauricio, finalmente, en medio de las manifestaciones que luchan los jóvenes colombianos, el pueblo de Colombia, por mejores días, por salud, por educación, por un mejor reparto de los recursos, por la naturaleza, por la vida, por los derechos humanos, por la libertad de expresión. Digo, en medio de las manifestaciones tenemos la pandemia. ¿Cómo está esta situación de la pandemia en Colombia? Jaime, estamos en el peor momento después de más de un año. En este momento, en promedio, desafortunadamente, están muriendo en Colombia 500 personas por día y se están diagnosticando cerca de 20.000 casos diarios. Hay un colapsamiento del sistema de salud. Colapsados las casas de salud, hospitales Está, colapsados. exactamente. Ahí prácticamente hemos llegado al 100% del uso de las unidades de cuidado intensivo. Eso se explica por la lógica del sistema de salud que tenemos, Jaime, que es un modelo biomédico y hospitalocéntrico, donde la respuesta se ha concentrado en atender los casos críticos, pero no una respuesta con un enfoque de atención primaria en salud que haga un seguimiento desde los territorios de la gente
a partir de pruebas diagnósticas que identifique rápidamente quiénes están contagiados, los aíslen, le hagan el seguimiento y aíslen a sus contactos y le den soportes de protección social y económica a la gente para que pueda mantenerse aislada. Como la respuesta es hospitalocéntrica, no hay una contención, ¿sí? Y una detección temprana, y por lo tanto los casos se replican y la gente avanza a situaciones críticas que demandarían el uso de las unidades de cuidado intensivo. Y creemos que eso tiene que ver con esta lógica del sistema de salud, con este manejo que el gobierno de Duque le ha dado a la pandemia, donde incluso se prioriza el tema económico sobre la salud y la vida de la población, ¿cierto? Y que requeriría un manejo totalmente distinto, ¿cierto? Que es posible, como lo han mostrado otras naciones, ¿cierto? Y que salvará vidas, pero Vamos a la desafortunadamente cola, estamos en ese Mauricio, punto. vamos a la cola, ¿no? Vamos a la cola, Colombia, Ecuador, en el tema del manejo de la pandemia, de las vacunas. La situación es sumamente crítica. Aquí en el Así es. Ecuador también estamos mal, muy mal. Así es, y yo creo que pues eso obedece, Jaime, a que se da prioridad al tema de las dinámicas económicas y no al tema de la salud y la vida. Nuestros países perfectamente podrían generar procesos de contención y de aislamiento y generar las protecciones sociales y económicas para que la gente pueda hacer eso. Pero como la gente no tiene protecciones económicas, tiene que salir al día a día a rebuscarse, a conseguir su diario, pues eso explica que no pueda cortarse la transmisión del virus, ¿cierto? La pobreza en Colombia es grande, ¿no? También. Muy grande y se ha profundizado con la pandemia. Hay un retroceso en Colombia y en la región a partir de la situación impuesta por la pandemia y que ha ahondado la pobreza inmensamente con todo lo que trae eso de la mano. Bien. Gracias a Mauricio Torres, médico de profesión, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Medicina, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, miembro del Movimiento Salud de los Pueblos, con una maestría en Ciencia Política y un doctorado en Salud Pública desde Bogotá, Colombia. Mauricio, mil gracias. Desde siempre y hasta siempre. Jaime, bueno, Jaime, muchas gracias y un abrazo muy cálido al pueblo cuencano. Que esté muy bien.